Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para participar a estas jornadas a la Generalitat de Cataluña, al Centro de Estudios Jurídicos, especialmente a su directora, Montse Giner, a María Josep Bartrina y a Juan Antonio Matilla. Es para mí un placer estar aquí y poder compartir con ustedes esta, diríamos, preocupación que todos tenemos por el tema del bullying y del ciberbullying. En esta ponencia titulada Violencia entre iguales, análisis, identificación, prevención e intervención, en primer lugar voy a analizar qué es el bullying, qué es el ciberbullying, clarificando una serie de conceptos en torno a este fenómeno. En segundo lugar, voy a comentar algunas estrategias que podemos utilizar para identificar a las víctimas y a los agresores del bullying y el ciberbullying. Y finalmente me voy a centrar en qué podemos hacer para prevenir estos comportamientos y también para intervenir cuando esos comportamientos ya se han producido. ¿Qué es el bullying, el ciberbullying? ¿Qué porcentaje de estudiantes sufre este tipo de comportamientos y realiza este tipo de conductas? ¿Y qué sabemos a partir de las distintas investigaciones que se han llevado a cabo sobre las consecuencias que tiene el bullying y el ciberbullying para todos los implicados, no solo para las víctimas? Las consecuencias son las más graves para ellas, pero también las consecuencias para agresores y observadores. Cuando hablamos de bullying, hacemos referencia a la existencia de una víctima indefensa que es acosada por uno o varios agresores que realizan numerosas diversas conductas agresivas hacia la víctima. Es una violencia mantenida física y mental. Hay una intencionalidad, diríamos, de hacer daño, una crueldad en hacer sufrir por parte de los agresores a la víctima. Existe también una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores, desigualdad física, desigualdad social, desigualdad también psicológica. El bullying no es una agresión puntual, es una conducta que se repite en el tiempo. Otra de las características del bullying es la periodicidad de la conducta violenta, esa relación de dominio-sumisión que se mantiene en el tiempo de los agresores hacia la víctima. Y además del bullying hay que decir que es una agresión que no solo produce dolor en el momento que se sufre, en el momento que la víctima es agredida por esos agresores, sino que la víctima está permanentemente angustiada, esperando ante las expectativas de futuros ataques, de futuras agresiones por parte de los agresores. Cuando hablamos de bullying presencial cara a cara, y hablamos de distintos tipos de conductas agresivas físicas, le pegan, le empujan, le golpean a la víctima, o conductas agresivas hacia los objetos de la víctima, se los rompen, se los esconden, se los deterioran, se los roban. Hablamos de conductas agresivas verbales, le insultan, le ponen motes, hablan mal de esa persona. Hablamos de conductas agresivas sociales, le excluyen, no le dejan participar, le ningunean, le excluyen del grupo. Hablamos también de conductas agresivas psicológicas, le humillan, realizan conductas para minarle la autoestima, para crearle sentimientos de inseguridad y miedo, le amenazan, etc. Y en los últimos años estamos asistiendo a una nueva forma de bullying denominada ciberbullying. El ciberbullying no es otra cosa que una nueva forma de bullying, solo que utiliza las tecnologías de la comunicación y de la información para hacer este daño, fundamentalmente Internet y el teléfono móvil. Cuando hablamos de ciberbullying, ¿a qué tipo de conducta nos referimos? ¿Qué hacen cuando hablamos de ciberbullying? ¿Qué hacen los agresores en ciberbullying? Por ejemplo, envían mensajes a través del correo electrónico o el móvil, insultantes, amenazantes, intimidatorios. Le hacen llamadas por el teléfono móvil o anónimas, sin decir nada, ni quién le está llamando, o amenazantes para atemorizarle, para generarle miedo. Le fotografían, manipulan esas fotografías, las envían o bien por correo electrónico, las suben a YouTube, a páginas web, y lo hacen para humillar y ridiculizar a la víctima, manipulando esas fotografías. Le excluyen, le aíslan, no le dejan participar, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, en Twenty, en MySpace, en Twitter.
difunden mentiras, corren rumores, falsos rumores sobre esa víctima, difunden información secreta, íntima, embarazosa, le denigran, hablan mal de esa persona en un blog personal o en una web. Hacen, por ejemplo, realizan encuestas, crean una web para hacer encuestas y votar a la más fea o la más gorda o la menos inteligente y le llenan de votos a la víctima. Le roban la contraseña del correo electrónico, usurpan su identidad y, por ejemplo, además de bloquearle el poder acceder a su correo electrónico, igual, por ejemplo, mandan mensajes agresivos a todos los contactos de esa víctima para que los contactos de la víctima se enfaden con la víctima pensando que es ella la que está mandando esos mensajes negativos. Y otra forma de ciberbullying es lo que conocemos como el happy slapping, la paliza feliz, es decir, golpean a la víctima, la agreden, le colocan en una situación humillante, la filman, le hacen una filmación con el vídeo y suben eso a YouTube o lo difunden a través del teléfono móvil, pues como digo, para humillarle, para degradarle. Así que cuando hablamos de bullying, en todas sus modalidades nos encontramos con tres roles, claramente, o sea, una víctima, uno o varios agresores y muchos observadores cuyo silencio y pasividad hacen posible que el bullying se perpetúe en el tiempo. Si consiguiéramos movilizar a los observadores para proteger a la víctima, el bullying se habría terminado. Los observadores callan muchas veces por falta de empatía y otras veces también por miedo al agresor, por miedo a que el agresor se vuelva contra ellos. Cuando les hemos preguntado a los agresores por qué lo hacen, normalmente nos encontramos razones racistas, es de otra raza, homófobas, el bullying diríamos homófobo, es homosexual, simplemente porque no pertenece a mi grupo, porque es diferente porque es alto o es bajo, es gordo o muy delgado, es muy listo o no tan listo. Cualquier elemento de diferencia es objeto, ¿no?, para que esa persona se convierta en objeto de bullying. Tiene otras ideas políticas y muchas veces simplemente no dan ninguna razón. Dicen, mira, le pego porque es un pringado, le pego porque se lo merece, haciendo así una atribución además externa de la violencia que ejerce a la víctima. Así que definitivamente podemos afirmar que el bullying es una conducta claramente primitiva. ¿Qué prevalencia hay en el bullying? ¿Cuántos chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes sufren estas conductas y cuántos las realizan? ¿Hay diferencias de género? ¿Cambia el bullying con la edad? ¿Disminuye con la edad? ¿Aumenta con la edad? ¿Se mantiene estable? ¿Cuáles son las conductas más frecuentes que suceden cuando hablamos de bullying y cuando hablamos de ciberbullying? Bueno, para responder a esta pregunta, he realizado una revisión de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema del bullying desde el primer estudio que se desarrolló sobre bullying en el año 1973, por parte de Olweus, este investigador noruego, que precisamente empezó a investigar el bullying como reacción ante el suicidio de un adolescente noruego a causa del acoso que había sido sometido por sus compañeros, por sus iguales. Prácticamente desde el estudio de Olweus hasta el año 2000 hemos estado investigando el bullying presencial, el bullying cara a cara. A partir del año 2000, Phil Kenor empieza a estudiar también el ciberbullying en Estados Unidos y aproximadamente desde el año 12, o sea, desde 2012 en adelante, estamos recogiendo datos tanto de bullying como ciberbullying, a fin de comparar precisamente las conexiones que existen entre ambos fenómenos, que existen y son muchas. Lo primero que hay que decir de esta revisión de estudios es que he revisado, como digo, he detectado 275 investigaciones que estudian, sacan datos sobre prevalencia, tanto en el Estado español como a nivel internacional, y lo primero que hay que decir es que es un fenómeno, el bullying, que se produce en todos los países del mundo y en todas las clases sociales, y se ha producido siempre, aunque hayamos empezado a estudiarlo muy recientemente. El análisis de estos estudios nos permite visualizar que de una prevalencia de victimización grave, entre un 2 y un 10% de chicos sufren una prevalencia grave de victimización, son víctimas. Sin embargo, es muy superior el porcentaje de estudiantes que sufre conductas agresivas, presenciales cara a cara, de las que comentaba antes, físicas, verbales, sociales, psicológicas. Incluso en algunos estudios, de estos 275 estudios, hasta
asciende hasta un 88% que dicen haber sufrido en el último tiempo conductas de este tipo. Y la horquilla de agresores en los distintos estudios de chicos que asumen y dicen que realizan estas conductas oscila entre un 2,4 y un 45%. Respecto al ciberbullying, las cifras de prevalencia bajan un poco más, entre un 1 y un 8% de cibervictimización severa, pero casi un 60% dice que ha sufrido en los últimos tiempos alguna conducta de ciberbullying y una horquilla de 1 a 70% de ciberagresores. Claro, hay muchas variaciones entre los estudios en los porcentajes que obtenemos, que se deben en parte a los distintos matices en los países, pero sobre todo se deben a que en las investigaciones utilizamos distintas edades y a veces eso no las hace comparables, o utilizamos distintos instrumentos de evaluación que miden distintos tipos de conductas, o incluso en las distintas investigaciones pedimos información diferencial. En algunos estudios le decimos, dinos cuántas conductas de estas ha sufrido en el último año, en otros estudios en el último mes, en otros estudios en la última semana, con lo cual no es muy comparable, diríamos, los datos entre los distintos estudios y por eso aporto como una horquilla, ¿no?, entre unos estudios y otros. Pero lo que es evidente con estos datos es que el bullying y el ciberbullying tienen una prevalencia digna de consideración que nos hace enfatizar la importancia, la necesidad de prevención y de intervención. Respecto a las diferencias de género, decir que también hay muchas discrepancias entre los estudios, pero parece que en bullying presencial cara a cara hay más víctimas y más agresores chicos, que los chicos realizan más agresión física, mientras que las chicas realizan más agresión verbal y agresión indirecta, murmurar, difamar, etc. Mientras que en ciberbullying también hay bastantes discrepancias entre las distintas investigaciones que, como digo, también se deben en parte a estos matices diferenciales de los estudios, diferencias de edad, etc., pero parece que hay una mayor predisposición en las chicas a ser cibervíctimas y en los chicos a ser ciberagresores, en líneas generales en los estudios. Respecto a los cambios con la edad, decir que hay una disminución del bullying, diríamos físico, de la agresión física entre 10 y 18 años, va descendiendo. Sin embargo, la agresión verbal y la exclusión social siguen siendo conductas agresivas, formas de bullying que siguen estando presentes en la adolescencia tardía y en la juventud. Y respecto al ciberbullying, nos encontramos un nivel más bajo en la preadolescencia, un pico muy alto de 14 a 15 años y luego de 16 en adelante se mantiene bastante estable, o sea, no desaparece en contra de lo que pudiéramos pensar, sino que en la adolescencia tardía y en la juventud se mantienen bastante estables. Conductas más frecuentes, la agresión verbal en bullying presencial, el maltrato social, no dejar de participar, y el abuso físico en tercer lugar. Los casos, por ejemplo, de amenazas con armas o de acoso sexual son menos frecuentes y en ciberbullying las conductas más prevalentes son enviar mensajes de texto insultantes, amenazadores a través de internet o móvil y difundir imágenes o fotos o vídeos de la víctima para humillarla, para peyorativizarla. También hay otras formas que son frecuentes como son la exclusión social, insultar o hablar mal o difamar a la víctima. De todos estos estudios que he comentado, he detectado, he seleccionado los estudios que he encontrado en Cataluña y son 8 investigaciones las que he encontrado. No quiere decir que no haya más, pero estas son las que he detectado sobre prevalencia y, como pueden ver, los resultados son muy similares. He encontrado sobre todo estudios de bullying presencial cara a cara y las cifras oscilan entre un 3% de víctimas y un 22,6% de víctimas en estas investigaciones. Y también señalar que hay mayor incidencia de victimización y de perpetración, es decir, de víctimas y de agresores en varones, igual que nos hemos encontrado en los estudios generales, y también los más jóvenes, pero los más jóvenes hablando de eso, de 13, 14, 15 años, la adolescencia temprana. En el País Vasco acabamos de hacer un estudio reciente con 3.026 adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años y nos hemos encontrado estos datos. Nos hemos encontrado que casi el 40% nos dice que en el último año ha sufrido una o más conductas de bullying presencial o cara a cara. Nos encontramos casi con un 40% que reconoce haber hecho, no estamos hablando de bullying severo, sino de haber hecho conductas agresivas. Casi un 40% dice que también ha realizado conductas agresivas y casi un 80% dice que en el último año ha visto que unos compañeros han realizado conductas agresivas a otros compañeros. Y en relación al ciberbullying, también decir que casi de este 40%, y este es un dato muy interesante, casi de este 40% de víctimas, 2/3 de las víctimas también eran agresores, es decir, que
Muchas de las víctimas reproducen este esquema, es la violencia, reproduce violencia, ¿no? La violencia llama a la violencia. Entonces, muchas de estas personas que son víctimas también se convierten en agresores de otros. Y nos hemos encontrado prácticamente lo mismo en ciberbullying. Unos datos de prevalencia un poquito más bajos, 30% de cibervíctimas han sufrido una o más conductas de ciberbullying en el último año, 15% de ciberagresores dicen que han hecho una o más conductas de ciberbullying a otros en el último año y un 65% que dice que ha visto cómo unos compañeros han hecho ciberbullying a otros compañeros. Y la misma situación, como decía, de reciprocidad de la violencia. En este caso, un tercio de las víctimas eran ciberagresores. Las conductas de ciberbullying más prevalentes que nos hemos encontrado en esta investigación, informadas por los tres roles, es decir, el 10% de las víctimas nos dijeron que les habían robado la contraseña, un 4,5% decían que en el último año habían robado la contraseña a alguien y un casi 40% nos dijeron que habían visto cómo unos compañeros habían robado la contraseña a otros en el último año. Y estas, de las 15 conductas de ciberbullying que medimos, estas fueron las 6 conductas más prevalentes, como digo, informadas desde los tres roles: robar la contraseña, enviar mensajes ofensivos e insultantes a otros, hacer llamadas anónimas para asustar, que lo hacen muchas veces como un juego, sin ser conscientes de la angustia o el impacto emocional que esa conducta crea, difamar o desprestigiar a otros, suplantarle la personalidad y realizar llamadas ofensivas e insultantes. ¿Qué sabemos sobre las consecuencias del bullying y del ciberbullying para todos los implicados? Sabemos que las consecuencias son muy graves para las víctimas. Sabemos, a partir de las investigaciones, que las víctimas rechazan la escuela y esto tiene un impacto muy negativo en su rendimiento académico, disminuye su rendimiento académico. Las víctimas se sienten inseguras, se sienten solas, se sienten infelices, se encierran en sí mismas, se aíslan socialmente, disminuye su autoestima, se sienten culpables encima de que son agredidas, ellas se sienten culpables, piensan que algo tendrán que no funciona bien para que los demás les hagan esto que les están haciendo. Sufren muchísimas somatizaciones, es decir, todas esas tensiones psicológicas se transforman en tensiones físicas y tienen dolores de estómago, de cabezas, mareos, vomitan, muchas tensiones. Muchas sufren estrés postraumático, es decir, tienen flashback y están reviviendo una y otra vez esa paliza que les han dado, esa humillación que les han realizado, reviven una y otra vez en el sueño y durante el día. Tienen muchos trastornos en el sueño, insomnio, pesadillas, muchos se vuelven a hacer pis en la cama, aparece de nuevo la enuresis, sufren intensa ansiedad, tienen muchos síntomas depresivos, mucha ideación suicida y lamentablemente cada año vemos cómo gotean chicos y chicas a nivel mundial que se suicidan porque no pueden soportar la situación de acoso. Además, hay que decir que estas consecuencias para las víctimas son graves, pero no solo son en el momento que dura la victimización, sino que muchos de estos síntomas duran toda la vida, perduran a lo largo de la vida. Y muchas de las personas que han sido victimizadas en la escuela son personas que acuden a los psicólogos, a las consultas de los psicólogos por problemas de ansiedad, depresión, cuando son adultos. Pero el bullying no le sale gratis a nadie. También los agresores tienen consecuencias muy negativas. Se asocia ser agresor de bullying a bajo rendimiento académico, a dificultades de cumplimiento de normas, y este tener dificultades para cumplir las normas les va a generar grandes problemas de adaptación social y personal a lo largo de la vida, a alto consumo de alcohol y de drogas, a muchas conductas antisociales. Muchos de los que son agresores de bullying serán los futuros maltratadores de sus mujeres, de sus hijos. Son personas que desarrollan personalidades sin empatía, sin sentimientos de culpa, con muy baja capacidad de autocrítica, con muy bajo nivel de responsabilidad y crueles e insensibles con el dolor ajeno. Suelen tener muchas dificultades para controlar la ira y la impulsividad, lo que suele dar lugar a muchos problemas de adaptación laboral, precisamente, y de desadaptación en todas, diríamos, en todas las vertientes humanas, y también algunos, finalmente, tienen depresión también y ideación suicida. Y también los observadores, esos observadores pasivos, tienen consecuencias el estar viendo lo que sucede y no hacer nada. Pierden la empatía, se desensibilizan ante el dolor ajeno. Muchos desarrollan conductas de miedo y sumisión ante los agresores,
desarrollan personalidades insolidarias, incluso muchos aprenden, interiorizan que, bueno, que ser antisocial a veces permite conseguir objetivos. Y también aquellos que se dan cuenta que lo que están viendo no está bien, pero no lo denuncian, desarrollan también sentimientos de culpa. Así que podemos decir que las consecuencias son negativas para todos y decir que incluso el ciberbullying tiene todavía efectos mucho más negativos desde el punto de vista psicosocial, por el aumento de la audiencia, o sea, ya no son 4 los que ven la agresión a la víctima, sino que miles de personas están viendo el vídeo en YouTube de agresión o de humillación a la víctima, hay un anonimato del agresor, disminuye también la interacción entre víctima y agresor, lo que evita, también disminuye la empatía. El carácter ilimitado del hostigamiento. Una vez que se sube una foto o se sube un vídeo a YouTube es muy difícil, casi imposible eliminarlo, con lo cual ese carácter ilimitado del hostigamiento todavía ejerce un efecto mucho más nocivo, ¿no?, sobre las víctimas y un efecto, diríamos, más nocivo sobre lo que es la adaptación psicosocial y también porque el ciberbullying pues, tiene mucha menor supervisión adulta, ¿no?, se hace como a espaldas de los adultos. Dicho esto, queda claro, después de este análisis, de que la prevalencia del bullying es digna de consideración, de que las consecuencias del bullying y del ciberbullying son muy graves para todos los implicados y que, por lo tanto, es importante que desarrollemos estrategias para identificarlo, para detectarlo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para detectar el bullying y el ciberbullying? Señalaría 3 grandes estrategias. Una, la observación de la conducta. Nosotros podemos observar las conductas y tratar de inferir si este chico o esta chica está sufriendo bullying o si la está ejerciendo. La información sociométrica, la información de los iguales. Los iguales saben siempre lo que está sucediendo, así que pedirles a ellos información va a ser siempre muy útil. Y luego también las técnicas de autoinforme, es decir, pasarles cuestionarios que nos permitan recoger información de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de observación y cuando hablamos de indicadores de observación para identificar a las víctimas, ¿qué tipo de indicadores? ¿A qué tipo de indicadores hacemos referencia? Bueno, las víctimas tienen muchas conductas de miedo, de huida y de evitación. No quieren ir a la escuela, faltan a la escuela, tienen muchas faltas, hacen rutas ilógicas para ir al colegio, van y vienen por sitios extraños y es todo para evitar encontrarse en la calle, en el camino a la escuela con estos maltratadores. Tienen conductas depresivas, las víctimas tienen comportamientos de tristeza, de apatía, de indiferencia, a veces de irritabilidad, lloran con facilidad, lloran frecuentemente. Las víctimas manifiestan conductas de ansiedad, están nerviosas, están ansiosas, tienen pesadillas, tienen cambios de humor, su humor es muy lábil, o sea, lo mismo en un momento están tranquilas que están súper tensas, en un momento tristes y en otro momento irritables y agresivas, que a veces la agresividad es la otra cara de la depresión. También son chicos y chicas que tienen muchas dificultades de relación social con los amigos, no suelen salir mucho de casa, no tienen amigos, no les invitan a las fiestas de cumpleaños en el grupo, juegan con niños de menor edad, o sea, hay un déficit también, ¿no?, de relaciones sociales. De hecho, si consiguiéramos también, o sea, el círculo de amigos es un círculo protector del bullying, y si conseguimos también que haya un círculo de amigos alrededor de la víctima, también generaremos un efecto muy importante de protección y de prevención, ¿no?, del bullying. Suelen tener de repente descensos en rendimiento académico, chicos y chicas que van bien en la escuela y de repente empiezan a funcionar mal, algo les está pasando. Muestran también señales de agresión física, moratones, arañazos, y no saben decir, no quieren decir por qué, o sus ropas están rasgadas, dañadas, sus objetos rotos, les desaparecen los estuches, les desaparecen la última pluma que se han comprado. Y además de estas señales de agresión física en su propio cuerpo y en los objetos de su pertenencia, también tienen síntomas psicosomáticos, como decía antes. Devuelven, les duele la cabeza, les duele el estómago, muchas veces para evitar también ir al colegio, como ese indicador. Piden dinero, otros indicadores de evitación, piden dinero, por ejemplo, sin querer decir para qué lo necesitan, se quedan sin bocadillo, están haciéndole los deberes al maltratador. Abandonan, por ejemplo, de repente actividades de ocio que les gustaban y de repente dicen que ya no quieren ir, o tienen llamadas extrañas y se les ve después de esa llamada muy nerviosos y no quieren decir quién les ha llamado, o parecen alterados después de haber leído, por ejemplo, un mensaje en el correo electrónico, en el ordenador. A los agresores se les ve venir, es decir, la observación también nos sirve para detectar. Es más difícil ver a las víctimas, a los agresores les vemos venir. Son chicos que tienen conductas agresivas, son violentos en casa, con los compañeros,
empujan, agreden, hostigan, bloquean, obstaculizan el paso, insultan, humillan, excluyen, no dejan participar. Suelen ser chicos que tienen también bajo rendimiento académico y luego suelen ser chicos que están, chicos y chicas, involucrados en conflictos, ignoran los derechos de los demás, imponen siempre sus criterios de manera agresiva, suelen estar siempre envueltos en problemas de disciplina y convivencia, son impulsivos, tienen baja tolerancia a la frustración, es decir, a los agresores. La observación de la conducta nos permite identificar fácil a los agresores, un poco más difícil a las víctimas. También, como decía antes, la información de los iguales es clave. O sea, los chicos saben siempre lo que está pasando. Y quizás pasar, por ejemplo, un cuestionario sociométrico anónimo al principio del curso escolar, haciendo 2 preguntas muy sencillas. Indícame de las personas de tu grupo quiénes suelen sufrir agresiones por parte de otros compañeros. Golpes, insultos, humillaciones, no les dejan participar. Dime quiénes. Y dime quiénes hacen este tipo de conductas a otros compañeros. Ellos saben lo que pasan y un cuestionario sociométrico anónimo es una herramienta muy interesante para detectar quiénes pueden estar sufriendo y ejerciendo estas conductas en mi grupo. Y luego ya tenemos un poco la alternativa de los autoinformes. Hay muchos autoinformes, muchos cuestionarios que se han desarrollado en los últimos años, no todos tienen garantías de fiabilidad y validez. Les voy a poner un ejemplo de una herramienta que hemos creado en el País Vasco, que es el screening de acoso entre iguales. Es un instrumento estandarizado que sirve para medir tanto bullying presencial cara a cara, medimos 4 tipos de bullying, conductas, diríamos, agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas, y también medimos el ciberbullying, en concreto 15 conductas de ciberbullying, en la línea de lo que he comentado antes. Medimos conductas de difamar, desprestigiar, robar la contraseña, hacer llamadas anónimas para asustar, enviar mensajes ofensivos e insultantes, suplantar la personalidad del otro, hacer llamadas ofensivas e insultantes, chantajear o amenazar, acosar sexualmente, difundir fotos o vídeos privados, fotografiar a la víctima en lugares íntimos para dar difusión, aislarla de contactos sociales, amenazarla de muerte, chantajearla para obligar a hacer algo, trucar fotos o vídeos para difundirlos y humillar, y el happy slapping, es decir, agredir para grabar y difundir ese vídeo en Internet o por teléfono móvil. Este es el protocolo que aplicamos. El primero les definimos bien lo que es bullying y ciberbullying, como decía antes. A veces los chicos llaman por teléfono a la víctima y no le dicen nada, ¿no? Es una llamada anónima. Y no son conscientes de que eso no es una broma, sino que no son conscientes de la conducta agresiva que implica y de la angustia que implica para la víctima. Explicamos bien qué es bullying, qué es ciberbullying, las 4 conductas de bullying presencial, y luego les decimos que nos digan en el último año si han sufrido esas conductas y con qué frecuencia. Les decimos que nos digan en el último año si han hecho esas conductas y con qué frecuencia. Y si han observado finalmente esas conductas y con qué frecuencia. Y exactamente lo mismo hacemos con ciberbullying. Definimos el ciberbullying, a continuación les presentamos las 15 conductas de ciberbullying que les acabo de mencionar y les decimos que nos digan si en el último año ellos las han sufrido y si es así, con qué frecuencia, si las han realizado y con qué frecuencia y si se las han hecho y si las han visto que unos compañeros han hecho esas conductas a otros o han tenido conocimiento de que alguien ha realizado esa conducta a otro y con qué frecuencia. A aquellos que nos han dicho que han sufrido, realizado o visto alguna de estas conductas, les hacemos algunas preguntas complementarias. Por ejemplo, a las víctimas les preguntamos a quién se lo ha dicho, normalmente no lo cuentan, qué es lo que han hecho, qué sentimientos ha tenido cuando le han hecho esos comportamientos, qué efectos ha tenido en su persona. A los agresores les decimos a ver por qué lo hacen, qué sentimientos tienen, a quién lo hacen, desde cuándo lo hacen, si lo hacen solo o lo hacen con otros compañeros. Y a los observadores les preguntamos también si se lo han dicho a alguien, qué es lo que han hecho cuando han visto esto y también qué sentimientos han tenido cuando han observado o bullying o ciberbullying, que otros compañeros han hecho bullying y ciberbullying a otros. Bien, con independencia, decir, como decía antes, que este instrumento de evaluación nos permite medir el nivel de riesgo, es decir, nos informa si un chico, chica, adolescente o joven no tiene problemas ni de bullying ni de ciberbullying, porque es una herramienta estandarizada, tipificada, está en situación de riesgo o tiene realmente un problema de bullying y ciberbullying. Evaluamos el nivel de victimización, es decir, además del nivel de riesgo, cuánta cantidad de conducta agresiva ha sufrido ese adolescente joven en el último año, cuánta conducta agresiva ha realizado, cuánta conducta agresiva de bullying y ciberbullying, que son 4 indicadores respectivamente, ha visto, y también la victimización agresiva, que es la integración entre las conductas que he sufrido y las conductas que he realizado.
Bien, y nos da una puntuación percentil que nos permite situar, como decía antes, a este adolescente o joven dentro de un grupo de referencia normativo y saber si la conducta que ha sufrido está dentro del promedio, es muy baja o es muy alta o es muy grave. Nosotros aplicamos esta prueba de 12 a 18 años, pero ahora la hemos administrado de 10 a 12 años, está publicada en la editorial TEA de Madrid, e incluiremos baremos para los de 10 a 12 años recientemente. Con independencia de los instrumentos que utilicemos para evaluar y medir el bullying, lo que es importante, es decir, que usemos la observación, las técnicas sociométricas o los autoinformes, lo que es importante es contribuir a que estos comportamientos salgan a la luz, ya que suelen ser comportamientos que se desarrollan muy en la sombra, se sufren muy en la sombra. Y paso ya un poco al último eje de la conferencia. ¿Qué podemos hacer para prevenir las conductas violentas, las conductas agresivas, el bullying y ciberbullying? ¿Y qué podemos hacer para intervenir cuando vemos que estas conductas ya han aparecido? Bueno, lo primero que hay que decir sobre la violencia es que nosotros sabemos por los estudios que se han desarrollado que la conducta violenta se debe a múltiples factores. Por ejemplo, factores culturales. Hay culturas que recompensan más la agresión, mientras que otras la sancionan más. Es decir, las normas que tiene cada cultura fomentan o inhiben la conducta agresiva o fomentan o inhiben la conducta prosocial. O sea, que la cultura también tiene un papel. Y luego hablaré de qué podemos hacer desde la cultura. La familia, el contexto familiar es un contexto de gran influencia en el desarrollo de la conducta social. Normalmente, los chicos que tienen buenos vínculos de apego, que tienen apego seguro y tienen buenas relaciones familiares, normalmente no son agresores. Los chicos y chicas que son agresores suelen pertenecer a familias desestructuradas, estas familias suelen tener conflictos de violencia entre la pareja, consumen alcohol o drogas, son familias que habitualmente no dan cariño, no dan afecto, tienen actitudes como de abandono, de agresión hacia los hijos, de maltrato hacia los hijos, a veces de abuso, y suelen utilizar estilos de educación parental autoritarios. Pero no solo eso, también las familias muy permisivas, aquellas que no tienen normas, que no ponen límites, también generan, diríamos, hijos, hijas que con mayor probabilidad van a tener conductas violentas. La escuela es un contexto de gran influencia también, porque la escuela puede... los profesores y los compañeros son modelos y agentes de conducta, ¿no? O sea, son modelos de conducta social. El niño está viendo continuamente la conducta social, tanto de los adultos, de los educadores, como de los compañeros, y está aprendiendo modos de conducta social y está recibiendo refuerzos por comportarse adecuadamente o inadecuadamente. Entonces, sabemos que hay escuelas, por ejemplo, que no transmiten valores ético-morales, o escuelas que estimulan mucho los estereotipos sexistas o estereotipos racistas, o escuelas que no sancionan la conducta violenta cuando aparece, con mayor probabilidad tienen problemas de bullying y ciberbullying. Y también hay factores personales en la conducta violenta. O sea, hay rasgos de personalidad como tener poca empatía, dificultades de control de la ira, impulsividad o baja tolerancia a la frustración, que son rasgos de personalidad individual que evidentemente también conducen a una mayor probabilidad de tener conducta violenta. Así que, a ver, nosotros sabemos que la conducta social es una conducta compleja, que está multideterminada, pero también sabemos que si hacemos intervenciones dentro de la escuela para entrenar el desarrollo de la conducta prosocial, de la conducta social positiva e inhibir la violencia, estos programas, estas propuestas son eficaces. En tanto que la conducta violenta está multideterminada, hay que intervenir a las cuatro bandas, es decir, hay que intervenir desde la sociedad y la sociedad debería tener control sobre toda la violencia que visionan los niños, violencia a través de la televisión, a través de Internet, a través de los videojuegos. Sabemos que el visionar violencia hace que se naturalice la violencia y aumenta la probabilidad de tener conductas violentas. Así que hay una responsabilidad también, diríamos, de la cultura, de la sociedad, por controlar ese exceso de violencia a la que están sometidos los chicos. La intervención en los contextos escolares, como decía antes, desarrollar programas de prevención para fomentar el desarrollo socioemocional es eficaz, se han demostrado eficaces. Hay que trabajar desde edades tempranas y a lo largo, ¿no?, de toda la educación reglada.
intervenir en la familia. Importante también dar pautas a los padres de cómo, en el sentido de que sabemos que los padres que son modelos de altruismo, ¿no? Que son personas empáticas y que recompensan cuando los hijos hacen conductas sociales positivas, cuando los hijos son empáticos, cuando que hacen, por ejemplo, que el hijo repare el daño cuando ha sido agresivo, tienen con mayor probabilidad hijos que tienen conductas sociales positivas y menos conductas violentas. Y claro, cuando ya la violencia se ha producido y nos encontramos con una víctima y con un agresor o varios agresores, pues también es necesario intervenir desde el contexto clínico, es decir, terapia para la víctima, fundamentalmente para darle apoyo, desarrollar habilidades sociales, desarrollar autoestima, y terapia con el agresor para desarrollar en él la capacidad de empatía, el control de la ira y la impulsividad, aumentar la tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Bien, y ya, debido un poco a las limitaciones del tiempo, voy a tratar de comentar un poco intervenciones que podemos hacer en la escuela e intervenciones un poco en la familia. ¿Qué pautas de conducta podrían tener los padres de las víctimas y los padres de los agresores? ¿Y qué podemos hacer desde el contexto escolar? Un contexto desde el que podemos hacer muchas cosas. Bueno, antes comentaba que desde el contexto escolar podemos desarrollar como dos grandes líneas, ¿no?, de intervención. Una más dirigida al desarrollo de competencias socioemocionales, y otra más dirigida nuclearmente a la inhibición del bullying y ciberbullying. Bueno, ¿qué pautas de conducta debemos de tener los adultos, ya sean profesores o sean padres, con las víctimas? Bueno, a la víctima hay que protegerla, hay que hacerle sentirse segura, hay que darle confianza, que vea interés en los adultos, porque queremos acabar con esa situación de acoso que está sufriendo y que queremos acabar con su sufrimiento. Tiene que verlo. Los adultos también desde la escuela podemos intentar organizar grupos de amigos, amigos solidarios, círculos de amigos que, por ejemplo, estén con la víctima en el recreo, que puedan proteger a los agresores, porque, como decía antes, los vínculos de amistad inhiben y protegen a la víctima e inhiben a los agresores de realizar esas conductas. Y también, como decía antes, muchas víctimas no saben cómo defender sus propios derechos, y en ese sentido desarrollar habilidades sociales en ellas o desarrollar autoestima es positivo. Son muchas las víctimas que no cuentan lo que les está sucediendo, que no nos dicen lo que les está pasando, que no lo cuentan a nadie. Con independencia de que lo hayan contado o no, yo creo que hay unos cuantos mensajes que son buenos que transmitamos los adultos a las víctimas. Primero, reconócete víctima, no aceptes esa situación y busca soluciones. No te muestres débil, no muestres tu sufrimiento al agresor, disfruta con ello. Aléjate, ignórale, no entres, diríamos, a la bronca, ¿no?, que está tratando de provocarte. Cuéntalo a tus padres, a tus profesores, a tus tutores, a tus compañeros. No te sientas culpable, no te avergüences. Esto le ha pasado a muchas personas, se sienten culpables, se avergüenzan. Hay que transmitirles que eso les ha pasado y que no tiene nada que ver con ellos, que no es su culpa. No estés solo en lugares en los que puedes ser agredido. Mantén la calma, mantén el control, no entres a la conducta agresiva con los agresores. Intenta hacer amigos. Intenta hacer cosas que te hagan feliz. El mensaje que poníais, ¿no?, la mejor, de Oscar Wilde, que la habéis elegido como emblema, me ha parecido muy acertado, ¿no? La mejor manera de hacer niños buenos es hacer niños felices, ¿no? Que hagan las víctimas conductas y que hagan cosas que les hagan felices. Estimularles que piensen cosas positivas que tienen ellos, sus cualidades, sus destrezas, sus fortalezas para elevar su autoestima, y que creen un diario contando todo lo que les va sucediendo, con todos los detalles, con todos los incidentes, que a veces es necesario luego, si la situación va a más y hay que denunciar. Y desde luego que nunca piensen que con el tiempo pasará. A veces simplemente con buscar ayuda inhibe al agresor, pero desde luego lo peor de todo, y este es un mensaje importante a transmitirles, es que lo peor de todo es no hacer nada. A los agresores hay que decirles claro desde la escuela y desde la familia las conductas que no vamos a tolerar, las conductas que claramente no se pueden tolerar. Hay que fomentar la capacidad de empatía en ellos, que se ponga en el lugar de la víctima, que sean capaces de hacerse cargo de los sentimientos de la víctima y facilitar que reciba ayuda terapéutica individual, como decía antes, para trabajar la empatía, el control de la ira, la impulsividad, la tolerancia, la frustración, esos rasgos de personalidad que pueden estar influyendo. A los observadores, esos pasivos que, como decía antes, ¿no?, pues gracias a su pasividad muchas veces el bullying se perpetúa en el tiempo. Hay que hacerles ver que el centro no tolera, ni la familia tolera, conductas violentas, tolerancia cero ante la violencia.
Es importante que conozcan los recursos que tienen para denunciar, es decir, que en la escuela tengamos un buzón para que puedan escribir anónimamente lo que están viendo y que igual no se atreven a decirlo cara a cara y que puedan dejar allí en el buzón la información de quién está sufriendo, dónde, quién lo hace, etcétera, o una página web donde transmitir esa denuncia, o un correo electrónico, o un teléfono. Es decir, los observadores tienen que saber cuando están viendo dónde pueden informar de todo ello. Y hay que hacerles también saber y tratar de reflexionar con ellos que denunciar lo que está sucediendo no es ser un chivato, sino que es ser un compañero solidario. Es importante ayudarles a analizar las consecuencias que tiene el bullying y ciberbullying para todos los implicados, no solo para las víctimas, también para ellos y también para los agresores. Y desarrollar con ellos, como decía antes, programas de prevención, desde educación infantil y a lo largo de toda la educación reglada, programas que desarrollen la capacidad de comunicación, la conducta prosocial, la capacidad para escuchar activamente a otro, la capacidad para resolver conflictos de manera constructiva, adaptativa y no de manera agresiva, los valores como la solidaridad, la igualdad, etcétera. Y dentro de esta línea de programas, como decía, tenemos dos opciones. Trabajar con programas que desde temprana edad estimulemos el desarrollo desde la psicología positiva, el desarrollo de competencias sociales y emocionales, como las que acabo de mencionar positivas, o en ocasiones, cuando todo eso no funciona o necesitamos reforzar, trabajar ya directamente con programas de intervención que vayan exactamente dirigidos al bullying y al ciberbullying, es decir, que confrontemos a los chicos con lo que es el bullying y el ciberbullying y trabajemos con ellos directamente, afrontando la situación de violencia que implica. De los programas que hay, que en los últimos tiempos hemos desarrollado algunos, no todos validados experimentalmente, pero hay algunos programas interesantes. Les voy a hablar de uno que hemos creado en el País Vasco, que acaba de publicar el año pasado Pirámide, y que se llama Programa de Intervención para Prevenir y Reducir el Ciberbullying, Ciberprogram 2.0, que es un programa que hemos aplicado a adolescentes y que hemos validado experimentalmente, viendo el cambio que han tenido los chicos y chicas que han desarrollado el programa durante todo un curso académico y comparando el cambio que han hecho en una serie de variables dependientes sobre las que nosotros hemos hipotetizado que el programa iba a tener un efecto, comparando con los grupos de control, a los que les hemos aplicado la evaluación en septiembre y la evaluación en junio para medir esas variables sobre las que, como decía, hipotetizamos que el programa va a tener un efecto, pero con ellos ese curso académico no han tenido la oportunidad de hacer Ciberprogram 2.0. Y les voy a comentar un poquito de qué va el programa, les voy a mostrar algunas actividades y los resultados un poco de la investigación. Bueno, este programa tiene 4 grandes objetivos. Intentamos con el programa, con las actividades del programa, ayudarles a los chicos a identificar claramente qué es bullying y ciberbullying y ayudarles a identificar los 3 roles implicados, no solo los agresores, las víctimas, los agresores, los observadores. Intentamos analizar con ellos las consecuencias que tiene el bullying y ciberbullying para todos los implicados y también desarrollar la capacidad crítica y de denuncia en los observadores. Variable que si movilizamos, como digo, controlaríamos mucho las conductas de bullying y ciberbullying. También con este programa, sobre todo, tratamos de enseñarles estrategias de afrontamiento para la víctima y para los observadores, estrategias de afrontamiento de esa situación, estrategias de afrontamiento cuando la conducta de bullying o ciberbullying se ha producido. Y también trabajamos objetivos transversales, ¿no? Pues la capacidad de empatía, las habilidades sociales, la capacidad de escucha, la capacidad de resolver conflictos, ¿no? De manera positiva, adaptativa. Este programa contiene, el procedimiento que seguimos para aplicar el programa mantiene una serie de variables constantes, hacemos una sesión de intervención semanal en el horario de tutorías de 1 hora de duración, siempre en el mismo espacio físico y el mismo día y hora de la semana, normalmente el aula de psicomotricidad o un gimnasio. Dirige el programa el tutor habitualmente del grupo y también tiene una estructura estable. Normalmente les damos un poco los objetivos generales de la actividad que vamos al aula, nos sentamos en el suelo en posición circular, les damos un poco los objetivos un poco de la actividad que vamos a hacer genéricamente, les damos las instrucciones de la actividad, los chicos se levantan, desarrollan la acción, desarrollan la actividad y luego volvemos al círculo a hacer una especie de debate, de discusión sobre esa actividad. Y también otra variable constante es la evaluación pre-test y post-test, la evaluación antes y después. Como decía, en septiembre y en junio administramos una batería de test de instrumentos de evaluación pues para medir conductas como la empatía, como el bullying, como el ciberbullying, la agresividad, la conducta prosocial, es decir, conductas que esperamos cambien y mejoren a través del programa.
El programa contiene 25 actividades que, como ven, están distribuidas en 3 grandes módulos: conceptualización e identificación de roles, consecuencias, derechos y responsabilidades, y, sobre todo, actividades para enseñarles estrategias de afrontamiento cuando uno está sufriendo o cuando uno, sobre todo, está viendo y trabajando mucho también con la empatía de los agresores. Bueno, como la mejor manera de entender que es un programa es comentando las actividades, porque la esencia de los programas es lo que hacemos con los chicos en el grupo, voy a mostrarles algunas actividades de este programa de Ciberprogram 2.0 para clarificar un poquito exactamente qué hacemos y luego les comento qué resultados hemos obtenido. ¿Podemos ahora quitar la pantalla y mostrar el vídeo de Patty? En esta actividad, en Patty, les mostramos... Okay, Lindsay, you're up. Paramos un momentito, gracias. Sí, es simplemente explicarles el vídeo. O sea, voy a explicar brevemente el vídeo y lo visualizamos después. Mirad, en esta actividad, en Hablemos de Patty, lo que hacemos es mostrarles lo primero, un vídeo donde visualizan una conducta que hacen muy frecuentemente, que es humillar y hablar mal de la víctima. Vamos a ver el vídeo ahora de Patty y luego les comento un poco lo que hacemos a posteriori y después del visionado. ¿Podemos ver el vídeo, por favor? Gracias. Okay, Lindsay, you're up. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics, she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work, they have no money. That's why she wears that nasty pink sweater. Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. Okay, Lindsay, you're up. Vale, perfecto. Les mostramos el vídeo de Patty. Como digo, es una conducta que realizan presencialmente, pero impresionante en el ciberbullying. O sea, dicen unas cosas que el nivel de perversidad del anonimato es increíble. Una vez de mostrarles la situación, esa situación que, como digo, es frecuente, lo que hacemos es hacer un debate sobre los sentimientos de la víctima. Tratamos de clarificar con el grupo qué sentimientos tiene la víctima, qué sentimientos tiene una persona cuando alguien le hace esto. A continuación, dividimos el equipo en 3 grupos y les asignamos 3 finales: final feliz, final dramático, final neutro. Y les pedimos que, al hilo de la historia de Patty, construyan una representación, una dramatización, donde en una visualicemos un final dramático de esa situación, de haber sufrido esa situación, un final feliz y un final neutro. Y cuando los equipos han hecho esas elaboraciones, representan los 3 equipos esa dramatización y hablamos a continuación, en otra fase de debate después de las dramatizaciones, sobre las causas que generan la conducta, diríamos, de bullying y ciberbullying, y sobre las graves consecuencias. Trabajamos, como digo, sentimientos de la víctima, causas y consecuencias del bullying y ciberbullying. Otra actividad del programa se llama Secretos a Cibervoces. Y en esta actividad, básicamente, lo que hacemos es mostrarles al principio un vídeo donde unas chicas difunden información íntima y confidencial relacionada con la orientación sexual de unas compañeras. Ven que unas compañeras se están besando, son lesbianas, y les filman en el vídeo, sacan una película en vídeo con el móvil y difunden ese vídeo a todos los compañeros. Entonces, el vídeo que les vamos a mostrar pone de relieve el impacto o las consecuencias que tiene ese comportamiento. ¿Podemos ver ahora Secretos a Cibervoces?
free. Forever a moment in time. I'm coming to inside. Primera fase les mostramos el vídeo donde se ven las consecuencias. Segunda fase, donde se visualiza la conducta, perdón. Segunda fase, en círculo, debate sobre las consecuencias que tiene, no solo para las víctimas de esa conducta, es decir, difundir información íntima y personal de otro, sino también para quien difunde, o sea, qué consecuencias también incluso legales, ¿no? Tiene ese comportamiento. Y, en un tercer lugar, hacemos equipos, formamos equipos, y cada equipo tiene que pensar estrategias de afrontamiento, es decir, qué podemos hacer para prevenir y también qué podemos hacer para afrontar, por ejemplo, esa situación en concreto. Tienen que, con una técnica turbino de ideas, listar todas las ideas que se les ocurran para afrontar esa situación, tanto desde la perspectiva de las víctimas como desde la perspectiva de los observadores, como ellos deseen, seleccionar luego la estrategia de afrontamiento que, tras debate, consideran que es la más eficaz, la más adecuada, hacen una pequeña representación dramática donde nos muestran esa situación que ellos han considerado, diríamos, como estrategia de afrontamiento la más adecuada, y cuando todos los grupos han ya representado, grupos de 5 o 6 personas, han representado la estrategia de afrontamiento de esa situación que han considerado más adecuada, entonces hablamos un poco de otras estrategias, entramos en un debate añadiendo más estrategias de afrontamiento de esa situación que han pensado en los equipos, que no la han elegido para representar, pero que la han pensado. Y eso es un enriquecimiento, diríamos, de formas de afrontar situaciones de ese tipo. Otro tipo de comportamiento que también trabajamos con el programa es el sexting. Se denomina la actividad falsas promesas. En esta actividad en sexting les ponemos un vídeo, primero les contamos una historia. Y es una historia de una adolescente que su novio le dice que se haga una fotografía desnuda y que se la envíe, ella lo hace y el novio se la envía a un amigo y el amigo la sube a YouTube. Entonces, después de narrarles esta historia, el sexting es un comportamiento que hacen con mucha naturalidad, sin tener ninguna conciencia de las graves implicaciones que puede tener, les mostramos un vídeo donde visualizan las consecuencias que eso puede tener. Y después del vídeo analizamos pues, qué pasa en la historia, cuál es el conflicto, por qué ha hecho, diríamos, cada uno de los protagonistas lo que ha hecho. Vamos a mostrar, por favor, el vídeo de falsas promesas. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends, See you later, Sarah. even not so friendly people. Think before you post. Vale, volvemos a la presentación, por favor. Bueno, como digo, en esta actividad, después de ello, lo que hacemos es analizar
qué podemos hacer para prevenir y qué podemos hacer para afrontar cuando hemos tenido ya un problema de sexting y vemos que esas fotografías están por ahí circulando. Rompe la ley del silencio es una actividad donde les mostramos un vídeo que por limitaciones de tiempo no les voy a mostrar, de un chico, un adolescente, que explica la experiencia de haber sido victimizado y cuenta, como en una pequeña narración de 4 o 5 minutos, cómo pues, estaba feliz en el colegio, de repente cómo le empiezan a hacer bullying, ciberbullying, el sufrimiento y la angustia que tiene y finalmente cómo se resuelve precisamente a través de un círculo de amigos. La madre se entera, lo denuncia a la escuela toma buenas medidas, buenas actitudes y consiguen, como digo, a través de los observadores resolver. Hay otra actividad centrada en los agresores, les mostramos un vídeo de Happy Slapping donde se ve claramente cómo unos agresores le dan una paliza brutal a un adolescente al azar, porque sí, por nada que se llama el vídeo, y lo llevan, diríamos, le conduce a ese adolescente al hospital, se ve también, diríamos, todo el tema del juicio a ese agresor, que ya es mayor de 14 años, y lo que trabajamos es con la idea de, oye, ¿qué podemos hacer? O sea, debemos de castigar a los agresores y ¿qué podemos hacer para penalizar a los agresores? ¿Qué podemos hacer para evitar que los agresores realicen, ¿no?, esas conductas? Y bueno, trabajamos también con muchas historias de chicos y chicas que se han suicidado. Megan Meyer, bueno, tantos y tantos que se han suicidado y trabajamos con estudio de casos. Contamos el caso, analizamos el caso y normalmente el objetivo es, oye, ¿qué podía haber hecho Megan o qué podía haber hecho Ryan para evitar suicidarse, para afrontar una situación de acoso que estaban viviendo sin esa circunstancia? Y terminamos el programa con un trivial, que es un juego en el que trabajamos, es un trivial cooperativo 2.0, donde hay 5 tarjetas, 5 campos temáticos y que es el trivial normal. Ciberfenómenos y acoso, informática y seguridad, sexting y sexualidad, consecuencias del bullying, afrontamientos del bullying y bueno, pues tiran los dados, cae un color, sale la tarjeta, tienen una pregunta, varias respuestas y tienen que elegir las respuestas correctas para seguir avanzando. Bueno, como les he dicho antes y ya voy breve, medimos varias variables antes y después de aplicar el programa. Conductas de bullying y ciberbullying con el test que les he comentado, diferentes tipos de violencia escolar, victimización de bullying con otro instrumento para ratificar si se nos producían los mismos resultados, la agresividad impulsiva y premeditada, medimos también conductas sociales positivas y negativas, autoestima, formas de resolver conflictos y capacidad de empatía. Bueno, les iba a mostrar los resultados uno a uno, pero me voy a ir a lo final. O sea, les iba a mostrar cada una de las variables, pero por falta de tiempo prefiero irme a comentarles simplemente los hallazgos que tuvimos. No todas las hipótesis que planteamos se cumplieron, pero les voy a mostrar, estos son los resultados, diríamos, que sintetizan las gráficas por este efecto del tiempo y porque quiero comentarles un poquito también algo de las familias. Decirles que después de validar experimentalmente el programa, Cyberprogram 2.0, se evidenció, comparando el cambio que habían hecho experimentales y control y haciendo análisis de varianza, de covarianza en este caso, covariando las diferencias de pretest a priori, encontramos que Cyberprogram había disminuido las conductas de victimización y de interpretación, tanto de bullying como de ciberbullying, había disminuido también con otra herramienta que medimos, la violencia del profesorado, la percepción que tenían de la violencia del profesorado al alumnado, la violencia física, verbal, la exclusión social y la violencia a través de las TIC, es decir, esta herramienta nos ratificaba también los hallazgos con el screening de acoso escolar, había disminuido significativamente la agresividad impulsiva y premeditada, aumentó el uso de estrategias positivas basadas en el diálogo, en la cooperación para resolver conflictos interpersonales, disminuyendo las estrategias agresivas. También aumentaron diversas conductas sociales positivas de conformidad social, de ayuda a cooperación, de seguridad, firmeza, de liderazgo prosocial. Aumentó significativamente la capacidad de empatía y aumentó también la autoestima. Bueno, como acabo de mencionar, fue eficaz y pone de relieve el papel que tienen estos programas para prevenir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando ya tenemos el caso de bullying? Bueno, poner en marcha un protocolo de acoso escolar. Primera fase, recoger información. Normalmente nos llega a través de esos vehículos, ¿no?, de alguien que ha denunciado, que ha contado lo que ha pasado. Es importante en primera fase clarificar quién es la víctima, quién es el agresor, qué información tenemos y en un segundo momento, en una segunda fase, hacer un diagnóstico. Y para ello, entrevistas con la víctima, con el agresor, con los compañeros, con los profesores, con las familias de víctimas y agresores, es decir, entrevistarnos con todos y a partir de esas entrevistas hacer un informe en el que podamos clarificar la naturaleza, la intensidad, la duración, la gravedad, los efectos, los implicados de esa situación de bullying y ciberbullying.
plan de acción a partir del diagnóstico con los alumnos afectados, apoyo a la víctima, control al agresor, programas de sensibilización con los observadores, facilitar procesos de mediación entre la víctima y el agresor, desde grupos de iguales, comisiones de convivencia, algunos programas de tutorías entre iguales que vamos a escuchar en un rato, y también pautas concretas a la familia de la víctima y a la familia del agresor para, diríamos, ayudarles a darle apoyo a la víctima y también a controlar la conducta agresiva. Cuarta fase, evaluar el plan de seguimiento, es decir, hemos puesto en marcha una serie de acciones, evaluar la eficacia de esas acciones y ver si ya hemos acabado con el bullying y el ciberbullying o no, hace falta, y en cualquier caso, si ya hemos terminado con ese caso puntual de bullying y ciberbullying, seguir haciendo actividades de prevención para evitar que eso pueda volver a suceder. Y ya con esto concluyo, ¿qué podemos hacer? Que ya he comentado un poquito algunas cosas, desde la familia, como padres de la víctima y como padres de un agresor. A ver, los padres, mensajes que debemos de transmitir a los padres de las víctimas. Estimula que se comunique, que te cuente lo que ha sucedido, aléntale a hablar, dale ayuda emocional, apoyo, hazle sentirse seguro, dale confianza, no le hagas sentir culpable, no tiene la culpa, demuéstrale firmeza en que quieres acabar con ese problema desde una actitud positiva. Pregúntale qué ha hecho, qué es lo que cree él que se debe de hacer. Y no hagas nada sin el consentimiento del hijo, o sea, todas las acciones que hagas como padre que sean consensuadas con él. Elabora un diario, recogiendo todas las incidencias, todas las experiencias que ha tenido de acoso, dónde, cuándo, con quién, un diario detallado. No culpes al colegio, busca en el colegio a alguien que te pueda ayudar, el tutor, el director, alguien que se pueda implicar en la situación y que pueda poner en marcha ese protocolo, de alguna manera, que frene el acoso. Y si el centro no funciona, no da una respuesta satisfactoria, pues sí, allá apelamos a los inspectores, o si la situación es grave y hay un riesgo, digamos, físico, pues evidentemente a la justicia. La justicia siempre en casos graves y cuando no quede otra vía de resolución y de reparación de daños. Y la importancia de hacer todo eso hablando sosegadamente y solicitando al centro que aplique programas de intervención como Ciberprogram o como los programas de tutoría entre iguales, o sea, programas que vayan a ayudar. No decirle nunca que lo resuelva solo, si lo hubiera podido resolver solo ya lo habría hecho. Enseñarle a hacer valer sus derechos, enseñarle a desarrollar en él habilidades sociales, no estimularle la agresividad y la venganza hacia los agresores y evitar como padres sentirnos avergonzados o humillados o culpables por lo que le está sucediendo al hijo. Le puede suceder a cualquiera. No pensar, como decía antes, que lo mejor es no hacer nada. Lo peor de todo es no hacer nada. Y como padres de un agresor, y con esto termino, a ver, ¿qué les pasa a los padres de los agresores habitualmente? Que no quieren asumir que su hijo es un agresor. Y lo primero que hay que trabajar con ellos es hacerles tomar conciencia de que ese comportamiento del hijo es tan negativo para la víctima como para el propio hijo, que no les sale gratis, que su futuro también está en juego. Estimularle que hable con calma con el hijo, que averigüe, que investigue por qué su hijo es un acosador, no culpar a los otros de la conducta del hijo, tener una actitud firme en la familia de transmitirle al hijo que no se tolera la violencia, que no se va a permitir la violencia, que nos preocupa esos comportamientos que está teniendo, pedir que el hijo repare los daños, pida perdón, cambie su actitud, indagar también si el hijo está participando en grupos con agresores, es decir, que está también dentro de estos grupos, y colaborar con el centro educativo en esas propuestas. Enseñarles buenas conductas prosociales, enseñarles buenas prácticas, trabajar con el hijo la empatía, ser modelos de conducta prosocial, ser modelos de empatía, reforzarle al hijo cuando cambia su comportamiento, cuando deja de ser agresivo, cuando tiene conductas sociales positivas, explicarle también que esas conductas negativas que hace no solo son dañinas para la víctima, sino también para él, ofrecerle, como decía antes, modelos de comportamiento positivo y solicitar al centro la aplicación de un programa de prevención para que ayude y refuerce las pautas de la familia. Y también decirles que en la investigación que hemos hecho de ciberbullying y de bullying nos hemos encontrado que hay un estilo de educación parental que es más favorable para evitar la violencia, para evitar el bullying y ciberbullying, que es el estilo indulgente. No lo esperábamos, O sea, fue una hipótesis que teníamos otra hipótesis diferente. El estilo indulgente es padres que están muy implicados en la vida de los hijos, que les muestran mucho afecto, mucho cariño, pero que tienen dosis razonables de disciplina, de imposición, de castigo, etcétera. Es decir, el afecto pesa mucho más que el castigo y dosis razonables de castigo, de disciplina, de normatividad, con altas dosis de cariño, de afecto, de implicación en la vida de los hijos, es un estilo
educativo que de alguna manera es infalible para prevenir el bullying y el ciberbullying. No sé si nos da tiempo a ver un minuto, un vídeo. ¿Un minuto? Bueno, si no... Ay, ¿podemos ver el último vídeo, el de los niños hacen lo que ven? Miren, con esto termino. Es un vídeo de 1 minuto. Pese a todo lo que hemos dicho, hay una pauta de aprendizaje que es infalible, que es el modelado. Mostrarles a los niños aprenden de lo que ven. Y vamos a mostrar un vídeo, el último vídeo, de cambiar la educación para cambiar el mundo, y con esto terminamos. ¿Podemos ver el vídeo? Just know how to say goodbye. Children see, children do. Los niños hacen lo que ven, y la mejor manera de prevenir la conducta violenta es que no vean conductas violentas, que seamos buenos modelos, los adultos, buenos modelos de conducta social. Con esto, por las limitaciones de tiempo, concluyo la intervención y quedo a disposición pues, para comentar cualquier cuestión que quieran plantear. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Me dicen que hay... Bueno, me diuen que hi ha 5 minuts per si algú vol fer alguna pregunta abans de l'esmorzar. Gràcies. Gracias. Hola, estoy aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí a tu derecha. ¿A mi derecha? Aquí. Ay, disculpa, Hola, no te ¿qué veía tal? ahora. Gracias. Soy Javier Willem, que soy mediador y soy psicólogo. Y bueno, en principio agradecerte por la exposición y bueno, y todos los estudios que se están haciendo. A mí hay algunas cosas que me chirrían un poco y que me llaman la atención y voy a tener que disentir. Pero creo que lo podemos soportar todos. Sí. Sobre todo cuando hablabas del cuestionario sociométrico, la pregunta esta del dime quién es, me parece un poco peligrosa en el sentido de victimizar y estigmatizar, tanto a uno como a otro. Yo creo que los que son tanto victimarios como víctimas también son víctimas, estamos hablando de menores, ¿sí? Entonces, el tener que decir quién ejerce o quién sufre me parece un poco complejo. Yo quizá preguntaría, ¿en tu grupo pasa algo de esto? Me parece una visión quizá un poco más sistémica y tengo una perspectiva un poco más sistémica en este tema. Creo que el problema, o creo que la actuación igual debe ser más actuar en el sentido de la corresponsabilización, quiere decir, no solamente hay uno que ejerce y uno que sufre, sino todos lo permiten. Y este que sufre y que ejerce también puede variar en el grupo. Si uno trabaja más en la concientización del grupo y en una visión más sistémica, quizá uno trabaja en los niveles distintos que hablaba Jean-Paul Lederach en la actuación comunitaria, y aquí hablo desde la mediación, desde una visión mucho más completa. A mí me parece que lo que has contado, a mí como mediador me preocupa en el sentido que pone mucho el acento en unos y en otros y no o en la globalidad, o así lo entendí yo, que puedo estar equivocado. Igual muchas gracias también.
Vale, muchas gracias. Bueno, quizás no me haya expresado con toda la corrección, porque es verdad que en todo momento he planteado la importancia de víctimas, agresores y observadores, y precisamente que nuestro eje de trabajo en Ciberprogram es precisamente los observadores. Es verdad que igual en el sociométrico pedir la información de manera directa, bueno, es un cuestionario anónimo y nadie sabe esta información excepto el adulto. Con lo cual, lo único que hacemos es, en este cuestionario que es anónimo, contar con información precisa de quiénes sufren y quiénes hacen, pero luego en el programa, como ha podido comprobar, trabajamos siempre con el análisis de las consecuencias para todos los implicados y trabajamos también siempre con el análisis un poco de qué pueden hacer las víctimas, qué pueden hacer los observadores, así que la perspectiva es también bastante sistémica. A veces no tener información precisa, ¿esto pasa en tu grupo? Bueno, pasa en todos los grupos. O sea, esa pregunta va a salir siempre que sí. Quizás mi propuesta sería como ir un paso un poquito más allá y poder saber a quién le está pasando y quién lo está ejerciendo y sobre todo a quién lo está pasando, ¿no? Para precisamente poner el ojo en la víctima y poner mecanismos de protección y de alguna manera de segurización, ¿no? De que eso no continúe pasando y poderlo detectar desde el principio. Pero bueno, su punto de vista pues me parece correcto desde su experiencia y está bien. Gracias. Pero un momentito, justo antes de empezar la segunda pregunta, tenemos muy poco tiempo. Os pido ser muy breves, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Charo Soler. Yo trabajo en los equipos técnicos de justicia juvenil y, en primer lugar, bueno, felicitarle por la exposición porque la verdad es que ha aportado elementos que a mí me han servido y me han hecho reflexionar. Gracias. Yo quería hacer dos preguntas lo más breve que pueda. La primera es relacionada con que me gustaría saber su opinión con relación a la intervención de la justicia en los casos de bullying. Y después también otra relacionada con el tema de la mediación, en el sentido de cómo ve la posibilidad de llevar a cabo procesos de mediación. De hecho, los llevamos en justicia juvenil. Y, en su opinión, si considera que hay algunos aspectos que deberíamos tener más en cuenta en este tipo de casos. Gracias. Gracias. Hombre, yo creo que la mediación ha de intentarse siempre en primer lugar, ¿no? Es decir, trabajar con víctima y agresor, que el agresor repare el daño, que pida perdón, que cambie su conducta y que haya... Y a veces, por ejemplo, hay algunos centros educativos donde están funcionando programas de mediación entre iguales que están funcionando muy bien, es decir, que el propio grupo gestiona, ¿no?, esos procesos de mediación y si el comportamiento no es muy grave, funciona, se acaba esa conducta y el grupo vuelve un poco como a su equilibrio, ¿no?, homeostático. Hay evidentemente situaciones que no son, a veces las escuelas no responden tan positivamente como sería deseable y desgraciadamente con mucha frecuencia las víctimas se tienen que ir del colegio porque no consiguen erradicar ese problema. Si vemos que las conductas que está sufriendo la víctima son graves, y cuando digo graves es porque puede haber un peligro físico o puede haber un peligro psicológico importante para la víctima y vemos que la escuela no da respuesta con esos protocolos que debiera activar o con esos programas que debiera dirigir o que la inspección tampoco consigue controlar y cortar, yo creo que ahí sí es el momento un poco de poner en marcha mecanismos de denuncia a la justicia y que la justicia de alguna manera dirima qué delitos están, diríamos, activos en esos comportamientos de los agresores y que ponga en marcha los mecanismos de reparación de daños o las penas que considere oportunas. En la regulación legal del acoso, yo diría que tenemos un poco problemas, ¿no? Porque no hay como en la violencia de género, ¿no?, que es una regulación como más globalizada, sino que cuando hay denuncias de acoso, pues hay denuncias por conductas específicas de acoso y hay que buscar un poco qué delitos implica esas denuncias, pues como decíamos antes, veíamos el ejemplo de transmitir información íntima o ejercer daños morales, y hay que buscar, diríamos, en qué delito, qué tipo de pena aplicar en función de la conducta. Pero no hay, diríamos, hay, por ejemplo, conductas de acoso que no tienen ninguna posibilidad de ser como la exclusión, y a veces una exclusión puede generar un daño psicológico también muy fuerte, ¿no?, la exclusión social. En cualquier caso, la justicia siempre para casos graves, sería mi mensaje, la mediación, intentar siempre la mediación, porque muchas veces funciona y yo creo que es un buen eje de intervención. Y no sé si me he dejado algo más de lo que me ha comentado. Bueno, pues muchas gracias por la atención, la pregunta.